Dios lo hará por ti. Dios lo hará por ti. Di conmigo con fe, Dios lo hará por mí. Y hoy me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Josué, capítulo 11, versículo 6. Está en las pantallas para que ustedes lo puedan leer hoy juntamente conmigo. No sé si lo puedan ver bien ahí. Pero dice así, vamos a leerlo todos juntos. Pero el Señor dijo a Josué: no les tengas miedo. Di conmigo otra vez eso. No les tengas miedo, porque haré que mañana a esta misma hora todos ellos caigan muertos delante de ustedes, y tú rómpele las patas a sus caballos y prende fuego a sus carros de guerra. Eso está lindo. La palabra dice: no les tengas miedo. Dile a tu vecino: no les tengas miedo. Voy a leer también un pedazo de Josué 11:8. Dice la primera parte: y el Señor les dio la victoria a los israelitas. Y el Señor les dio la victoria a los israelitas. Y estos versos son muy significativos para nosotros en este lugar por todo lo que vamos a experimentar en las próximas semanas como iglesia. Y hoy me gustaría tomar unos momentos para predicar sobre lo que sucede antes de un milagro, lo que sucede antes de que algo grande suceda, y también de ese espíritu conquistador, ese espíritu de victoria que Dios anhela que cada uno de nosotros tengamos. Porque cuando pienso en Josué, pienso en un estratega, un hombre muy capaz, y aún así, teniendo tantas cosas, yo creo que en un momento se sintió inseguro, se sintió con temor en su corazón cuando Dios lo llamó a seguir esos grandes pasos de un hombre que se llamaba Moisés. Ahora era el turno de Josué de seguir adelante, de hacer muchas cosas para Dios. Y Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué capítulo 1, si usted lee todo ese libro de Josué, es hermosísimo. Y en el capítulo 1 le dice 4 veces a Josué: no temas. Di conmigo: no temas. Dile a tu vecino: no temas. Dile al otro vecino del otro lado: no temas. Dile a la persona que está atrás: no temas. Dile a la persona que está adelante: no temas. 4 veces le dice: no temas. Y sabes, Dios te dio un propósito muy grande en la vida. Dios te dio un llamado muy grande en tu vida. Y muchas veces el temor puede venir a nuestras vidas a tratar de refrenarnos de vivir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y creo que Dios le repite muchas veces a Josué: no temas, porque era algo tal vez con lo que él estaba lidiando dentro de su corazón. Porque si le dice 4 veces y Dios le tiene que recordar 4 veces, es porque él estaba de pronto en su corazón sintiéndose con necesidad de escucharlo de parte del Señor. No temas, no temas, no temas. Y el miedo paraliza al ser humano. Y si Josué hubiera tenido temor en el corazón, no hubiera alcanzado lo grande del Señor para él, para todo un pueblo. Y yo te digo una cosa: si tú permites temor en tu corazón, miedo en tu corazón, te vas a paralizar y no vas a poder alcanzar todo lo que Dios ya ha destinado para ti. Y imagínese este momento después de 40 años de espera, de vagar por el desierto, después de tanto orar para que algo cambiara, finalmente había llegado ese lugar, esa nueva temporada, ese nuevo tiempo para ellos. Y lo que Dios le exige
a Josué, él dice: esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, porque sabes que cuando tú vas a vivir un milagro grande, cuando va a venir un rompimiento grande en tu vida, tú no puedes lucir ahí como débil, tú no puedes estar ahí como medio dudando si Dios lo va a hacer o no. Tú tienes que pararte firme en la promesa del Señor y decir: Señor, yo voy a estar firme en lo que tú me dijiste, porque si tú me lo prometiste, tú seguramente lo harás y lo cumplirás en mi vida, lo cumplirás en mis generaciones y harás todo lo que tú me dijiste que yo iba a hacer. Porque ¿quién es el que lo hace? Dios es el que lo hace. Y después de todos estos 40 años llega esta palabra a todos ellos, y yo creo que profundamente cuando tú te sientes débil es precisamente cuando más fuerte puedes estar en Dios. ¿Sabes eso? Cuando muchas veces uno, las circunstancias lo llevan hasta el límite, hasta uno decir: Señor, pero es que ya no puedo más. Y ahí el Señor te dice: estás en el mejor momento, porque ahí es donde yo voy a hacer la obra a través de tu vida. Cuando tus fuerzas se desgastan, hay fuerzas de lo alto que te van a mantener en vida, que te van a mantener caminando con fe en la promesa del Señor. Eso es lo que vamos a experimentar. Y la Biblia dice, 2 Corintios 12:9: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso significa que cuanto más débil sientes, cuando más incapaz te ves, cuando más tal vez las circunstancias te ahogan, es donde Dios puede hacer grandes obras en tu vida. Y estar en el lugar de la dependencia del Señor, quiero decirte algo, no es señal de fracaso, no es señal de debilidad, porque su fuerza se manifiesta donde tú tienes una debilidad, y Él recibe toda la gloria y toda la honra, porque por ejemplo me tiene a mí aquí desde, imagínense, Dios me ha sacado de tantos lugares y hoy me tiene aquí. Eso es el poder de Dios, no es lo que un hombre puede hacer, es lo que Dios puede hacer en tu vida y en tu corazón. Y desde el principio Dios le dice a Josué: no tengas miedo, porque para conquistar necesitas tener un espíritu valiente, dejar el miedo y lanzarte. ¿Qué tal si le dices eso a la persona que está a tu lado? Para conquistar necesitas un espíritu valiente. Deja el miedo y lánzate. Y esta es una temporada para conquistar, una temporada para poseer. Y cuando Dios dice poseer la tierra, esto es hermosísimo. Este pensamiento de que Dios te dice: posee, ve y posee la tierra. Y sabes, no es ir y pedir permiso, no es ir y mirar a ver si funciona, no es ir y mirar a ver si de pronto puedes entrar. No, cuando Dios te dice posee la tierra, es ve y posee la tierra, ve y reclama lo que es tuyo. Y yo te digo una cosa: cuando tú estás por vivir cosas grandes en tu vida y Dios te ha prometido algo, no tienes que ir con temor y mirar a ver si sucede o no. Señor, ¿qué pasa si oro y no pasa nada? ¿Qué pasa si yo pacto contigo y no pasa nada? ¿Qué pasa si yo doy esto y no pasa nada? No, tú tienes que ir con la plena seguridad de que lo que tú estás haciendo es en el poder del Señor, y que Él te ha hablado y te ha llamado a poseer, a hacer cosas grandes para Él, y tú vas a ir con esa confianza dentro de tu corazón para hacer la obra que el Señor ya ha dispuesto para ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios en este tiempo no quiere una iglesia tímida, quiere una iglesia temida. ¿Cuántos dicen amén? Y me encanta ese lenguaje cuando habla a Josué y le dice: sabes que tú yo los voy a entregar en tu mano, y tú vas a quitarle a los caballos, los vas a dejar de imposibilitados, vas a echarle fuego a todos esos caballos. ¿Y sabe qué significa eso para nosotros? Que en lo espiritual Dios nos va a entregar a nuestros enemigos, aquellos enemigos de opresión que nos estaban persiguiendo, aquella ansiedad, aquella enfermedad, y tú le vas a quitar las patas a los caballos, le vas a quitar todo el poder y los vas a quemar en el nombre poderoso de Jesús, y ninguna arma contra ti prosperará, porque vas a conquistar. Esto lo siento en mis huesos, y déjeme que yo no me quiero emocionar todavía porque hasta ahora estoy comenzando.
Pero Josué tuvo 3 batallas antes de poseer la tierra. Josué tuvo que pasar momentos antes de poseer la tierra. Muchas veces pensamos que, ay, no, conquista y, ay, vamos aquí, vamos, ay, tranquilo. No, vamos a tener que enfrentar cosas en la vida. Vamos a tener que pasar pruebas, circunstancias. La vida es difícil y vamos a tener que pasar por circunstancias. Pero cuando estamos con Dios, estamos confiados que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Y quiero mostrarte lo que pasó en Josué capítulo 3, porque es relevante para ti en este día y como iglesia también. En esta temporada que vamos a entrar en julio 13, estaremos entrando en ese nuevo auditorio. Y mira, Josué 3, 14 al 16, dice la palabra: cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon frente a todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. Di conmigo: las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de cosecha. Y dice: a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro en gran distancia. Y eso es lo que quiero que veas primero hoy conmigo. El Jordán se desborda durante el tiempo de cosecha. Di conmigo eso: el Jordán se desborda en el tiempo de cosecha. Dile a tu vecino: el Jordán se desborda en el tiempo de cosecha. Dile a la persona que está atrás tuyo: el Jordán se desborda en el tiempo de cosecha. Quiero enseñarte un principio espiritual para el resto de tu vida. Esto te va a bendecir y estoy seguro. El Jordán se desborda en el tiempo de cosecha. ¿Qué significa? Escucha esto: nunca obtienes cosecha sin un diluvio. Ya les voy a explicar. Nunca tienes cosecha sin un diluvio. Nunca tienes cosecha sin una inundación. ¿Y sabes algo? Que justo antes de recibir un milagro, el enemigo se va a levantar como un río desbordante sobre tu vida a tratar de decirte: no vas a poder cruzar este río. Justo cuando decides hacer las cosas bien para Dios, vas a ver guerra y vas a ver que las circunstancias, las cosas empiezan a subir, se va a desbordar el río. Y yo te digo una cosa: imagínate, yo cuando estaba leyendo eso me imaginé ese momento, cómo Dios le dice a Josué: vas a cruzar a ese territorio, vas a estar en un lugar donde nunca has cruzado antes, y le dice: vas a cruzar todo ese río en el tiempo de cosecha, donde las aguas están más altas. Y ellos tenían que llevar la presencia de Dios con ellos. Imagínense, 7 hombres tenían que cargar el arca, y eso tenían que pasar ellos a través de ese río. Si nomás nadie en su mente natural se va a arriesgar a cruzar un río que está creciente, un río que está lleno, un río que está desbordante, un río que no es ilógico pasar a un río que está desbordándose. Pero Dios les dice a ellos: cruza en el momento donde se está desbordando el río. Y ¿sabes qué siento? Que hay muchas cosas que tú estás pasando, muchas circunstancias que parecen que el río se está desbordando, y muchas circunstancias que te dicen: no vas a poder, no lo vas a lograr. Aquí viene enfermedad, aquí viene esta prueba con tu familia, aquí viene esta prueba financiera, aquí viene esto. Pero el Señor, como iglesia, nos está mandando a ir, aunque el río se esté desbordando. El Señor va a hacer el milagro sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre tu vida, sobre tu circunstancia, porque es cuando el río se desborda que el poder de Dios empieza a actuar sobre tu vida y sobre tu corazón.
Es ahí donde la presencia de Dios va a llegar a tu vida. Y Dios les dice a ellos que pase la presencia de Dios primero. Y por eso nosotros estamos buscando 21 días de ayuno, 21 días de oración. Porque vamos a pasar, pero vamos a pasar primeramente con la presencia del Señor. Nuestra primera victoria será la victoria espiritual. Y eso lo vamos a vivir todos. Entonces, una inundación solo viene en tiempo de cosecha. Y creo que estamos a punto de ver una gran cosecha en el reino de Dios. Yo estoy seguro que vamos a ver muchas almas viendo a Jesús, conectándose con el Señor. Yo veo familias, yo veo los carros como llegan ahí a ese parqueadero. Yo veo cómo hace la gente filas para entrar al auditorio. Yo veo cómo nos quedamos sin sillas para ese auditorio. Yo veo cómo la gente está levantando sus brazos, y mientras levanta sus brazos, la sanidad en su cuerpo se empieza a operar. Yo estoy viendo eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo estoy viendo que algo nuevo va a empezar a suceder. Y dice la palabra que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y sabes, creo que cuando uno va verdaderamente por lo grande del Señor, el enemigo ruge como nunca antes. El enemigo ha rugido en tu vida. El enemigo te ha querido sacar, pero el enemigo nunca podrá sacarte ni llevarte afuera del propósito que Dios ya ha puesto sobre tu vida. Él ya lo va a hacer. Estás por cruzar, estar por ver lo sobrenatural del Señor sobre tu vida. Porque cuando tú decidiste, voy a servir al Señor con todo tu corazón, ahí empezó el enemigo, ahí empezaron las aguas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que apenas ellos pusieron sus pies sobre las aguas, se empezó a abrir el camino, empezó a venir sanidad, empezó a venir la presencia de Dios, y eso abrió el camino para ellos. Toda cosecha sucede en una crisis. En los mayores avivamientos de la historia, cuando sucedió, fue cuando la iglesia atravesó por mayor persecución. Y quiero que entiendas eso en tu vida, un principio espiritual. Cuando estás pasando los difíciles, estoy como el Chavo del 8, cuando digo una cosa digo la otra. Cuando estás pasando los momentos más difíciles de tu vida, significa que la cosecha está cerca. Y la cosecha llega en el tiempo del diluvio. Y Dios le dice a Josué: ponte enfrente, porque un lugar donde nunca hemos visto las sanidades sobrenaturales que Dios va a empezar a hacer. Nunca hemos visto la cantidad de gente reunirse en un solo lugar como la vamos a ver nosotros. Nunca hemos visto y nunca hemos andado en donde las familias todas caminando en fuego, entregadas, sirviendo al Señor, como lo vamos a ver. Nunca hemos visto, nunca hemos experimentado ese avivamiento, y ese es el avivamiento que el Señor va a empezar a desatar frente de nosotros. Y la Biblia describe ese momento como ellos empiezan a pasar a través de ese río, y todo el pueblo vio, y dice la palabra que caminaron en tierra seca. Es increíble porque se abre un río, se abren las aguas, y lo más lógico que cuando se abren unas aguas es que quede el piso mojado, pero ellos ni siquiera pisaron en barro. No fue como que se quedaron las sandalias de ellos ahí como difícil. No fue fácil, ellos caminaron en tierra seca. ¿Eso qué quiere decir? Que esta transición va a ser fácil, va a ser sencillo. Dios va a abrir el camino, Dios va a hacer su voluntad sobre nuestras vidas. No va a ser tan difícil como pensabas. Y lo segundo que pasó, Josué,
antes de llegar a esa tierra prometida. Y quiero que escuches eso. No fue que solo Josué tuvo que lidiar con un obstáculo natural, porque lo primero fue un obstáculo natural, era las aguas, era ese río. Y cuando usted se da cuenta, ellos atravesaron los obstáculos naturales. Josué necesitaba la ayuda de Dios después al otro lado para derrotar a sus enemigos. Y en un momento dice: Señor, ya estoy a punto de ganar. Ahora tengo al enemigo huyendo, se está acabando el día, necesito otro milagro. Y Josué capítulo 10 dice que Josué apuntó su dedo al sol y le dice: sol, detente. Y la Biblia dice que el sol se detuvo. Dios interrumpió a toda la humanidad para darle la victoria al pueblo de Israel. Impresionante lo que Dios puede hacer a tu favor. Impresionante cómo Dios puede parar al mundo entero para ofrecerte a ti salvación para tu familia, salvación y sanidad para tu casa. Es impresionante lo que Dios puede llegar a hacer por ti. Cuando yo lo pienso, yo me emociono y yo me confío, porque sé que tengo un Dios fuerte, que Él hasta puede parar el sol para que nosotros tengamos victoria en todas las áreas de nuestra vida. La segunda batalla es una batalla llamada Jericó, un obstáculo llamado Jericó, un obstáculo creado por el hombre. Obstáculos del día a día, obstáculos que tú te encuentras todos los días cuando sales a trabajar, cuando vas en los momentos difíciles en tu vida. Pero dice que los muros, la palabra dice, los muros eran tan altos. Este pueblo nunca había visto muros tan altos. Este pueblo nunca había visto muros tan anchos, 65 pies de altura, y era imposible humanamente derribarlo. Y los obstáculos creados por el hombre le decían: ¿sabes qué? No vas a poder lograr, no vas a poder llegar, no vas a poder conquistar. Y el enemigo siempre buscará frustrarte, porque si no puede hacerte retroceder, intentará que te detengas y quiere bloquearte, quiere que cedas ante los obstáculos creados por el hombre. Pero Dios le dio a Josué una fórmula muy sencilla. Él le dice: dile al pueblo que marche 7 veces alrededor de Jericó, y a la séptima vez toquen la trompeta, griten y los muros caerán. Y Dios le dijo a Josué: marcha, pero no digas ni una palabra. Dígale a la persona que está a su lado: marcha, pero no digas ni una palabra. Esto es lindo. ¿Y sabe por qué Josué dio toda esa y Dios les dio esa estrategia a ellos? Porque 40 años antes Moisés había enviado a 12 espías, Josué y Caleb, y les había dicho: vayan, miren la tierra, vean cómo está la tierra de bonita, vean, miren cómo está eso. Y todos fueron a ver la tierra. Se dieron cuenta que habían grandes cosas en la tierra, se dieron cuenta que era una tierra buena, una tierra fértil. Pero cuando se devolvieron, solo 2, Josué y Caleb, dieron un buen reporte. Y los otros 10 empezaron a decir: no podemos, mire, no podemos conquistar, no tenemos nada. Empezaron con actitud ahí de derrotados y no pudieron hacer nada. Y eso logró que desanimar a todo el pueblo de una gran conquista que Dios tenía para ellos. Entonces, por eso esta vez Josué le dijo: oiga, y si alguien quiere hablar, vea, porque nadie va a hablar negativo acerca de lo que Dios ya nos dio. Y yo les digo una cosa: como iglesia nosotros tenemos que caminar con un lenguaje positivo. Si usted no tiene nada bueno que decir, cierre el pico. Dígale al persona que está a su lado: cierre el pico. ¿Y qué les dijo él? Cuando ustedes abran su voz al séptimo día, no se van a quejar, no van a decir esto, no, van a dar un grito de victoria, un grito de guerra, van a declarar el poder de Dios y los muros van a caer. Y por eso es importante que tú cambies el lenguaje de tu casa, el lenguaje de tu día a día. Si no tienes nada bueno para decir, no lo digas. Pero si tienes cosas buenas para decir de tu familia, profetizar sobre ellos, declarar bendición, hazlo todos los días. Tienes que ver eso con tu boca. Dice la palabra que el poder de la vida y de la muerte están en nuestra lengua.
Y por eso Josué les dijo: no van a hablar, se van a quedar en silencio. Y ellos dieron las 7 vueltas y los muros cayeron, y los muros hechos por el hombre van a caer en esta semana en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué significa para ti hoy esta palabra? Que cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier muralla que esté frente a ti, cosa hecha por hombres, cosa de circunstancias en tu trabajo, tangibles, Dios te va a dar la victoria en el poderoso nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién toma esta palabra? La tercera batalla era un ejército de hombres. Él se enfrentó a un ejército de hombres y Javín era un organizador. Este hombre encabezó el ataque junto a 5 ejércitos diferentes, consiguió las mejores armas fabricadas. Este era un hombre que era poderoso en la batalla. Este era un hombre que era estratega. Este era un hombre que tenían los 9 ejércitos se le unieron, este hombre Javín, para ser influencia en ese tiempo y para que él comandara